buenas tardes. Primero quería agradecer al CONAMA y a la organización de esta mesa redonda, a la Unión Profesional, en nombre del Colegio de Geógrafos y en nombre de su presidente, que está en esta sala ahora mismo, la invitación que han tenido con el Colegio de Geógrafos. Yo voy a hablar principalmente de una experiencia que hemos tenido en Kará, en la ciudad de Kará, en Togo, en África, pero antes sí que me gustaría contaros un poco, porque me habéis dado un poco de envidia, y entonces ya no puedo evitarlo. Me habéis dado un poco de envidia porque os oigo hablar. Esta ONG está creada desde el año 96, desde el año 99. El Colegio de Geógrafos no existía. Nosotros, aunque somos una ciencia milenaria, pues somos una profesión relativamente joven. La ley de creación del Colegio de Geógrafos es del año 99, el Colegio de Geógrafos nace en el año 2001, a finales, y aunque hemos llegado un poco tarde, estamos intentando poner las pilas en estos temas. Aprovechando las sinergias que nos dan acciones como estas, pues estamos intentando lanzar nuestros primeros proyectos, estamos un poco en pañales, pero lo estamos intentando. Quiero que sepáis que como colegio profesional estamos ahí, somos jóvenes en cuanto a profesión, pero estamos dispuestos a colaborar como todos. Somos baratos también, lo digo por si acaso alguno se ofrece, somos baratos. Con poco veréis que podemos hacer grandes cosas como tratamos de enseñaros ahora. Bueno, el PowerPoint o la presentación que la voy a acompañar con un PowerPoint que está dividido en 4 partes. Intentaré ser breve, es muy visual, aunque veáis muchas diapositivas, casi todos son fotografías que irán acompañadas del discurso mío. No quería dejar de introducir unos conceptos como son la neogeografía y la cartografía colaborativa, porque son muy importantes para el desarrollo de la actividad. ¿De acuerdo? Perdón, ¿esto se ha ido? La neogeografía. ¿Qué es la neogeografía? Pues el término neogeografía viene a definir aquellas herramientas y técnicas geográficas utilizadas o bien por un usuario o bien por un grupo de usuarios no expertos en análisis geográfico, y eso es importante. Eso es gran parte de la extensión de esta neogeografía, ya que su fin inicial no es el uso informal y no el analítico. ¿De acuerdo? Esta neogeografía ha hecho que hoy en día muchos hayan pasado de ver la geografía un poco de esta manera a empezar a verla de esta otra. ¿Con qué nos estamos refiriendo a la neogeografía? Estamos hablando de servicios y software que conocemos todo el mundo. Hablamos de Google Maps, de Google Earth, hablamos de Bing Maps, hablamos de proyectos como OpenStreetMap. En este proyecto OpenStreetMap me voy a centrar un poco más. OpenStreetMap es un proyecto comunitario para cartografiar el mundo basado en los usuarios. ¿En qué usuario? Cualquier usuario. Se basa en que nadie mejor que nosotros conoce nuestro entorno. Si mañana cambian un sentido de una calle que pasa por delante de mi casa, yo voy a ser el primero en enterarme. Con lo cual, con entrar a la página web, darle 2 clics, yo ya he actualizado esa cartografía. Es magia, y está en internet, al momento. Este proyecto OpenStreetMap no está solo, está apoyado por una fundación, la Fundación OpenStreetMap, que se dedica a fomentar el crecimiento, desarrollo y distribución gratuita de datos geoespaciales. Como venía diciendo, es un proyecto mundial. Es un proyecto mundial. Esta imagen no es actual, es del año 2010, pero como veis, ya van creciendo muchísimo las aportaciones. ¿De acuerdo? En muchos casos son aportaciones privadas, como esta que podemos ver aquí en la India o en Sudáfrica, o en el Census Tiger de los Estados Unidos, que lo ofreció gratuitamente, o son aportaciones hechas por los propios usuarios. Y dentro de OpenStreetMap hay lo que se llaman quedadas para, un término que a mí como geógrafo personalmente no me gusta mucho, que llaman mapear, pero bueno, vamos a decir cartografiar, que me gusta más. Esas son las llamadas mapping parties. Las mapping parties, o fiestas del mapa, no son más que eso, un encuentro de personas que tienen un mismo interés en estos temas de cartografía, que quedan, unos tendrán más experiencia en esto de hacer mapas, otros menos, pero vale todo tipo de usuario, y con el único interés de difundir el espíritu del trabajo colaborativo. Cartografiar nuevos elementos que completen este gran mapa mundial que acabamos de ver. Previamente se suele hacer hay una metodología ya medio establecida, ¿no? Que se suelen hacer unos sectores que anteriormente se han definido,
y así cada uno va recogiendo toda la información y mapeando toda la información que le interese. Pues, los nombres de las calles, números de portal, sentido de circulación, establecimientos, etc. Esto en el caso del primer mundo. En el caso del tercer mundo pues son otros elementos, pero en cada sitio lo que interesa. Pues bien, ya con esto llegamos a la experiencia de Togo. Sí que hay que decir que esta experiencia que vais a ver entra dentro de un convenio interuniversitario. Yo trabajo en la Universidad de Cantabria. La Universidad de Cantabria firma un convenio con la Universidad de Cará en Togo, entre dos departamentos de geografía en este caso, de tal modo que quedamos en hacer una experiencia. Primero vienen unos compañeros togoleses, luego vamos nosotros allí y allí intentamos, primero ellos conocen cómo trabajamos y luego nosotros conseguimos ir allí al terreno e intentar, pues en este caso, cartografiar la ciudad de Cará. Lo primero que se nos pasa por la cabeza, aunque somos gente todos de mundo, es Togo. Bueno, Togo está en el Golfo de Guinea, pero en esta amalgama de países que si uno es anglófono, otro francófono, estos que se dividieron entre Francia e Inglaterra, bueno, pues Togo es este país que parece aquí una corbata aquí en medio, linda al este con Benín, al oeste con Ghana y al norte con Burkina Faso. Es uno de los países más pobres de la zona, es lo que hay. Y cuando nos planteamos empezar con la cartografía, preguntamos a los compañeros de la universidad: oye, ¿pero tenéis algún tipo de cartografía, algún tipo de imagen de satélite? Pues no. Empezamos a sondear y claro, una imagen de satélite de la zona a alta resolución es bastante caro. Se trata de un proyecto de cooperación. Lo más sencillo, lo que ya existe, Google Earth. Google Earth nos permite guardar una imagen de vamos a decir, una foto fija de un sitio. Es gratis y es permitido. Hay un guardar como imagen. Bueno, pues hay herramientas que te permiten hacer eso, pero muchas veces a la vez. En este caso es una herramienta que se llama StitchMap, que en vez de una foto hace, como veis, 7 por 7, 49 fotos a la vez. Y de esta imagen que obtiene, no solo la obtiene, sino que además está georreferenciada, está en coordenadas reales. Con esta imagen obtenemos esta. Cuando lo vieron los compañeros de la Universidad de Togo, me dijeron: Valentín, sabes que he oído hablar muchas veces de las imágenes de satélite, de las ortofotos, pero es la primera vez que veo una. A mí me pasa como al compañero de los geólogos del mundo: cuando te dicen algo de eso, te hunden directamente. Dices, hombre, un profesor de geografía de una universidad togolesa te diga que no ha visto una ortofoto nunca, pues es un poco desolador, ¿no? Esta es la imagen de la ciudad de Cará. La ciudad de Cará tiene unos 115.000 habitantes, está en la región de Cará y es una región del centro-norte de Togo. Bueno, pues siguiendo con la metodología de las mapping parties, nos decidimos. Yo ya tenía experiencia de haber organizado alguna mapping party en la Universidad de Cantabria, dentro de una actividad que organizó el Colegio de Geógrafos con la Universidad de Cantabria, llamado el Día de la Geografía en la UC, en la que hicimos la primera mapping party de Cantabria, y decidimos que esa metodología la íbamos a trasladar a nuestros compañeros togoleses. Para ello creamos una serie de materiales que son los que veis, que os paso a enumerar un poco más detalladamente. Primero, los Walking Papers. Esto es una herramienta que da OpenStreetMap. OpenStreetMap, a veces veis las siglas OSM, es OpenStreetMap, no es otra cosa. Esto lo podemos descargar de la página web, es lo que hay en ese momento. En ese momento tú te puedes descargar una imagen de lo que existe en ese momento y sobre ella tú puedes dibujar con un lápiz. Por supuesto, OpenStreetMap está preparado para trabajar con GPS, la mayoría de la gente trabaja con GPS, pero cuando no existe la posibilidad de disponer de GPS para todo el mundo, existe la posibilidad de trabajar con los Walking Papers, en los cuales dibujas a lápiz, ni más ni menos. Pero tenemos un código QR, es este código de aquí abajo, que no es otra cosa que la georreferenciación. Esto nos permite que cuando terminemos de dibujar a lápiz, escaneamos esto y en nuestro programa automáticamente se nos va a colocar en coordenadas reales. Con lo cual, lo que hemos dibujado a lápiz, vamos a tener una referencia para poder dibujar sobre ello. La imagen de satélite de Google Earth que habíamos descargado, yo le hice un tratamiento también para que las zonas urbanas se viesen mejor, un tratamiento de color en el Photoshop, un tratamiento sencillo. Y luego una serie de elementos que habíamos definido con los compañeros de la Universidad de Togo, que eran los elementos que a ellos les interesaban. Pues igual a ellos no les interesa inventariar ciertas cosas que no tienen, pero igual les interesan otras. Pues aquí igual establecimientos no hay muchas, pero sí que les interesa el mercado, porque el mercado es el único sitio donde se mueve un poco de dinero. Temas de este tipo. Y no solo les dimos eso, sino que les ayudamos un poco, porque era gente que no había trabajado nunca con ello, y les dijimos si el tipo de objeto iba a ser un polígono, un punto o una línea,
porque como no habían trabajado nunca con esta técnica ni estas tecnologías, no sabían cómo hacerlo. Con los compañeros dividimos la ciudad de Cará en 12 áreas, que es una de las cosas que habíamos dicho que se hacían en las mapping parties, y nos dispusimos a viajar a Togo. Lomé es donde se llega, el aeropuerto de Lomé está en la costa, y la ciudad de Cará es esta de aquí arriba. Aproximadamente hay unos 415 kilómetros. Yo vengo de Santander, hay unos 400 kilómetros desde Madrid a Santander, 3 horas y mucho 4, respetando los límites de circulación. En este recorrido se tarda 8 horas y media aproximadamente, y se trata de una carretera internacional de peaje y por la que circulan miles y miles de camiones, puesto que el puerto de Lomé es uno de los puertos más importantes de la zona. No sé si lo habéis oído, pero acaban de dar una concesión a SACIR para realizar un puerto, una nueva terminal de contenedores por valor de 108 millones de euros. A ver si la termina. Bueno, yo creo que os quedéis un poco con las distancias, con la cifra 8 horas y media aproximadamente en hacer 415 kilómetros. Una vez que llegamos a Cará, entramos en la universidad, vamos a trabajar con los compañeros y en la Universidad de Cará nos encontramos con aulas de este tipo. Algo inabordable. Esta es una aula mediana, tamaño mediano, 250 alumnos, tienen aulas de hasta 400. Hay que tener en cuenta, por supuesto, estoy hablando de geografía. En primero de geografía hay 400 alumnos. Para que hagamos una idea, entre todas las universidades españolas salen unos 550 geógrafos al año. Ellos en primero de geografía en una universidad, en la segunda universidad togolesa, tienen 400 alumnos. Bueno, pues con clases de estas no les queda más remedio que hacer clases magistrales. Nos olvidamos de todo lo que es tecnología y entonces nuestra ayuda y nuestro curso se planteó como un curso complementario, una especie de posgrado que se hizo en este aula. No se ve nada, lo siento por la imagen, es muy mala, pero los continuos cortes de luz pues no se podían tener buena visibilidad. Es un aula que crearon exprofeso para estos cursos con 25 ordenadores y con conexión a internet, que fueron dos de las únicas condiciones que les pusimos. A nosotros nos pasa, como comentaban antes, que es que ellos también ponen de su parte. Lo que pasa es que ponen lo que tienen, muchas veces no tienen más, pero conseguimos que gracias a esta actividad en la Universidad de Cará ahora mismo hay un aula de informática con 25 ordenadores con conexión a internet, y eso lo hemos notado sobre todo en el contacto con los compañeros profesores, que antes pasábamos de que tú enviabas un email y te contestaban a las 2 semanas, a que ahora la contestación es prácticamente a diario o al día siguiente. Bueno, en este aula que os enseño les explicamos lo básico. Cuando llegaron, el 85-90% de los chicos no había visto, o sea, sí había visto, pero no había tocado nunca un ordenador. Hubo que empezar por lo más básico. Esto es un ratón, esto es una pantalla, esto es el escritorio y esto es Windows. Esto es un fichero, etcétera, etcétera. Pero bueno, poco a poco ellos la verdad es que son gente que ponen todo de su parte y son como esponjas, lo absorben todo enseguida, y les enseñamos lo básico para ir trabajando y les mandamos el trabajo de campo. Como veis, con sus mapas y sus cosas. Este es el profesor Campeón ya, que colaboraba con nosotros, como teníamos la colaboración de 2 profesores locales y de todo el departamento que estaba volcado. Y cuando se terminó la fase de trabajo de campo, volvieron al aula y empezaron sus dibujos. Aquí no se aprecia, pero aquí están sus dibujos de su área y lo iban trasladando a los ordenadores, poco a poco, hasta llegar a unos resultados, que es lo que vengo a presentar esta tarde, básicamente. Esto es lo que había en la ciudad de Cará, en OpenStreetMap, antes de llegar con esta actividad. Esto es lo que conseguimos. Lo voy a volver a poner, es que me hace ilusión. Esto es lo que había y esto es lo que conseguimos. Y un antes y un después. Os dije antes que quedaseis con la cifra de lo que se tardaba de Lomé a Cará. Esto lo hicimos en 8 horas. 8 horas. 4 de trabajo de campo y 4 horas de gabinete para unas personas que hasta 2 días antes no habían tocado un ordenador en su vida. Y dibujamos la planimetría de una ciudad de 115.000 habitantes en 8 horas. Esta cartografía automáticamente se sube a internet y puede ser descargable por cualquier persona en el mundo, por ejemplo, en un sistema de información geográfica como es este. En este caso es un software gratuito como es GeoSIG, que fue el que les llevamos para que aprendiesen ellos, porque un software comercial les es muy difícil de conseguir. Pero como veis, esto ya empieza a aparecer la planimetría de una ciudad. Yo creo que los resultados son bastante aparentes. Es más, por una vez y sin que sirva de precedente, pudimos presumir de una cosa. Si nos vamos a un comparador de mapas como es GeoFabric y comparamos lo que dibujamos nosotros
con lo que tiene Google. Como veis, esto es Google Maps, y esto es lo que dibujamos nosotros. Por una vez y sin que sirva de precedente, los pequeños ganaron a los grandes. Ganamos a una multinacional como Google. Si hacemos un zoom, imaginaros. Nosotros tenemos dibujadas zonas inundables, iglesias, mezquitas, el marché, o sea, el mercado, perdón, las cosas que les interesan a ellos, lo que necesitan para su trabajo diario. Y todo eso está dibujado y sin embargo en Google es un tremendo vacío. Pero no solo eso, resulta que al día siguiente recibimos una noticia que el alcalde quiere reunirse con nosotros. Nos pasa como a los compañeros geólogos, de repente esta noticia nos estalla en la cara y a los 2 días el alcalde pide una reunión urgente y convoca a todo su gabinete, que son estos responsables de aquí, junto con el alcalde, que es esta persona, y el rector de la Universidad de Cará convoca a todo su gabinete para una reunión conjunta. El mapa a los 2 días lo tenía el ayuntamiento y está trabajando con ellos. Son cartografías que no son las más fiables del mundo, ahora hablo sobre todo para los compañeros ingenieros, pero yo prefiero tener una mala cartografía que nada, porque sobre la nada no puedo hacer nada. Seguramente sobre una mala cartografía tampoco voy a poder hacer una red de saneamiento buena, etcétera, etcétera. Pero ordenación del territorio, planeamiento sí que puedo hacer. Sí que puedo empezar a planear. ¿Esta experiencia que os he contado es la única? Pues no. Os voy a contar otras experiencias parecidas. Una de las más conocidas es la del terremoto de Haití. El terremoto de Haití el 12 de enero del 2010, magnitud 7 en la escala de Richter. Esto es lo que había en Haití, en OpenStreetMap, antes del terremoto. La fundación OpenStreetMap, nada más conocer el problema del terremoto, se pone manos a la obra, pone un GPS a cada cooperante y empiezan a dibujar junto con un montón de voluntarios desde sus casas, desde España, Inglaterra, Francia, etcétera, etcétera. A los 2 días ya había dibujado esto. A los 10 días estaba dibujada la mejor cartografía de la historia de Haití, y a los 21 días era esta. Es la cartografía que usó las Naciones Unidas para repartir la ayuda humanitaria. Y lo pone como fuente, OpenStreetMap. ¿Por qué? Porque era la única fiable. Hubo un montón de empresas que también se comportaron de manera solidaria, cediendo imágenes de satélites de alta resolución, etcétera, etcétera, para que se pudiese dibujar. Pero la labor de los cooperantes, que a cada uno se le dio un GPS para marcar qué carretera estaba cortada, no sé qué, podéis buscarlo en internet, hay cientos de posts de bomberos, etcétera, etcétera, diciendo, sin la ayuda de OpenStreetMap no habríamos podido hacer ni la mitad. Otros, el Map Kibera Project. Kibera, en Nairobi, en Kenia, es la barriada conocida como la barriada más grande de África, 1 millón de personas, una densidad de población de 2.000 habitantes por hectárea. Pues si no conocemos su cartografía, su geografía y sus recursos, es imposible planificar la forma de mejorar las condiciones de vida de esa comunidad. Ahí existe un proyecto de OpenStreetMap. Hay otro proyecto en la franja de Gaza, otro gran olvidado, como veis aquí, en Google Maps, un gran vacío durante mucho tiempo. Sin embargo, en OpenStreetMap ya estaba dibujado gracias a la colaboración de los voluntarios. Y por último, quería terminar hablando un poco del papel de los geógrafos en la cooperación. A lo largo de los últimos 15 años, los geógrafos han sido uno de los grupos profesionales más demandados en la cooperación. Supongo que como los demás, pero nosotros tenemos la suerte que nos ha ido muy bien. Quizás porque se han empezado a conocer un poco las actividades que hacíamos. Esto es debido a la versatilidad de la profesión. Nuestros estudios ahondan de manera transversal en todos los objetivos del milenio y de manera más profunda en 3 básicamente, como son el 1, el 7 y el 8, que promueven la erradicación de la pobreza, garantizar el desarrollo sostenible del medio ambiente y, desde el sector privado, fomentar la Asociación Mundial para el Desarrollo. La cartografía y las tecnologías de la información geográfica resultan herramientas imprescindibles en la elaboración de todo tipo de estudios sociodemográficos, socioeconómicos, demográficos, territoriales, de planificación, cualquier tipo de estudio. Y sin una buena modelización de la realidad, y la cartografía lo es, creo que está bastante claro, es muy difícil barajar todas las hipótesis para poder llegar a alcanzar un buen diagnóstico que nos ayude a realizar las propuestas necesarias para mejorar las condiciones de una comunidad. Quiero comentaros que, como os decía, estamos en pañales todavía en el Colegio de Geógrafos, pero a raíz de esta actividad nos ha surgido la posibilidad de trabajar en un proyecto parecido en Ruanda. Y estamos preparando un proyecto en la ciudad de Butare con una ONG local. Sí que nos parece básico, como comentaba el compañero de Geólogos del Mundo, contactar con las ONGs locales, trabajar con los actores locales, nos parece, por lo menos en nuestra actividad, es indispensable.
Y para finalizar, no quería dejar de presentaros al equipo que fue capaz de realizar la cartografía de la ciudad de Cara. Muchísimas gracias.